Buen día, profesor Amílcar. Soy José David Soto Castillo, carnet 2018-015 del Grupo Electrónica, sección A. Hoy vengo a presentar lo que es la práctica de taller número 2, compuertas lógicas. Bueno, aquí ya tengo lo que es la compuerta NOT, y la compuerta NOT dice que si en la entrada hay 0, en la salida hay 1. Y si en la entrada hay 1, en la salida hay 0. Entonces, iniciamos la simulación. Y si miramos que en la entrada, en la entrada hay 0, en la salida hay 1. Y si en la entrada hay 1, en la salida hay 0. Ahora vamos con la compuerta OR. La compuerta OR dice que si en las dos entradas hay 0, en la salida va a haber 0. Si en la entrada A hay 0 y en la B hay 1, en la salida hay 1. Si en la entrada A hay 1 y en la salida B hay 0, perdón, en la entrada B hay 0, la salida es 1. Si en las dos entradas hay 1, la salida va a ser 1. Entonces verificamos eso. Las dos entradas en 0, salida en 0. Entrada B en 1, salida en 1. Entrada A en 1, salida en 1. Y las dos entradas las ponemos en 1, la salida es 1. Ahora vamos con lo que es la compuerta NOR. Bueno, la compuerta NOR dice que si en las dos entradas hay 0, la salida hay 1. Si la entrada A en la entrada A hay 0 y la entrada B hay 1, la salida es 0. Si la entrada A hay 1 y la entrada B hay 0, la salida es 0. Y si en las dos entradas hay 1, la salida es 0. Entonces verificamos eso. Las dos entradas hay 0, la salida hay 1. En la entrada B hay 1, la salida es 0. Si la entrada A es 1, la salida en 0. Y si las dos entradas están en 1, la salida en 0. Ahora vamos con lo que es la compuerta AND. La compuerta AND dice que si en las dos entradas hay 0, en la salida hay 0. En la entrada A hay 0 y en la entrada B hay 1, la salida es 0. Si en la entrada A hay 1 y en la entrada B hay 0, la salida es 0. Y si en las dos entradas hay 1, la salida es 1. Verificamos eso. Las dos entradas en 0, salida en 0. Entrada B en 1, salida en 0. Entrada A en 1, salida en 0. Y las dos entradas en 1, salida en 1. Ahora vamos con lo que es la compuerta NAND. La compuerta NAND dice que si en las dos entradas hay 0 y la salida hay 1. Si en la entrada A hay 0 y en la entrada B hay 1, la salida es 1. Si en la entrada A hay 1 y en la entrada B hay 0, la salida es 1. Y si en las dos entradas hay 1, la salida es en 0. Entonces corroboramos eso. Las dos entradas en 0, salida en 1. Entrada B en 1, salida en 1. Entrada A en 1, salida en 1. Y las dos entradas en 1, la salida es 0. Ahora vamos con la compuerta SOR. La compuerta SOR dice que si en las dos entradas hay 0, en la salida hay 0. Si en la compuerta A hay 0 y en la entrada B hay 1, la salida es 1. Si en la entrada A hay 1 y en la entrada B hay 0, la salida es 1. Y si las dos entradas están en 1, la salida es 0. Entonces verificamos eso. En las dos entradas hay 0, salida en 0. Entrada B en 1, salida en 1. Entrada A en 1, salida en 1. Y si las dos entradas están en 1, la salida está en 0. Ahora por último tenemos lo que es la XNOR. Y la XNOR dice que si las dos entradas están en 0, la salida es 1. Si la entrada A está en 0 y la entrada B está en 1, la salida es 0. Si la entrada A está en 1 y la entrada B está en 0, la salida es 0. Y si las dos entradas están en 1, la salida es 1. Entonces tenemos las dos entradas en 0, salida en 1. Entrada B en 1, salida en 0. Entrada A en 1, la salida es 0. Y si ponemos las dos entradas en 1, la salida es 1. Buen día, profesor Amílcar.